Maravilloso, porque has sido clemente, porque nunca ha faltado, Señor, tu mano poderosa en favor de nosotros, Señor. que un ejército Y la tierra de rectitud, oh Dios, y nuestro corazón descansa al abrigo de tu presencia, Señor. Reconocemos tu amor con cada acto que haces por nosotros. Se enternece todo lo que somos al saber cuánto nos amas, oh Dios. Eres nuestro todo, son de mi vida, amor de nuestra vida, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin ti? Es un privilegio poder adorarte, Señor. Gracias. Y aunque tengamos momentos de dificultad, veremos tus manos, Señor. Tú serás ese Dios suficiente, el Shaddai de nuestras vidas, Señor. Conocemos que ante ti es donde estamos derrotados. Iglesia, yo le invito a que por un momento vamos a pasar un tiempo muy especial, que es la Santa Cena. Pero por un momento, si puede arrodillarse en su lugar, hágalo. Si no tiene ningún problema en su salud. Y empiece a orar y a ponerse a cuentas con Dios. Dígale, Señor, acá está mi vida, delante de ti. Necesito limpiar mi corazón, soltar toda carga, Padre Celestial. Reconocer que tú eres verdadero. Dígale, Padre, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor, con anhelo de ti. Empiece a presentar cada uno de los asuntos que ustedes sienten que estorba la comunión con Él. Señor, nada de lo que somos es oculto ante tu mirada, Padre. Y hoy queremos, antes de cualquier acto, presentarnos delante de ti aprobados, Señor, reconociendo que te necesitamos a ti y que cualquier cosa, Señor, que impida que tu presencia fluya, Señor, queremos soltarla y quitarla de nuestras vidas, Padre. Dios, tú eres real y deseamos entrar en la comunión de tu realidad, Señor, porque dice tu palabra que cuando compartimos la Santa Cena con las manos manchadas de pecado, Señor, juicio tomamos, perdón, juicio comemos y bebemos para sí, Señor, y no queremos eso, Señor. Queremos estar limpios delante de ti. Queremos estar aceptos delante del amado. Queremos reconocer que tú eres Dios y que tú tienes justos juicios para con nosotros. Iglesia, pongámonos de pie. Vamos a cantar esta canción. Gracias por lo que tú hiciste en esa cruz, oh Dios. Padre, porque tú fuiste el autor de la salvación de la humanidad, pero especialmente te damos muchas gracias por Jesús. Gracias por su sacrificio, gracias por su amor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que Él tuvo que sufrir. Gracias porque así como esa frase, Señor, que siempre está grabada en mi corazón, no fueron los clavos los que lo sostuvieron, Señor. Fue el amor inmenso que tenía por nosotros, oh Dios. Porque Él en su inmensidad, en su poderío, bastaba una sola palabra para que descendieran los ángeles, oh Dios, y lo bajaran de la cruz y no se hubiera consumado, Señor. Pero se sostuvo porque también pensó en nosotros, Señor, y no tendríamos cómo devolver lo mucho que Él ha hecho por nuestras vidas, Señor. Por eso yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, bendiciendo el pan, Señor, dando gracias por él, glorificándote por tu sacrificio, que hoy en el nombre de Jesús salte para sanidad de tus hijos, que reprendas y desautorices toda enfermedad de tu pueblo, que hoy seamos sanos en ti, porque tu sacrificio fue suficiente. Gracias, porque en memoria de ti recordamos, Jesús, lo mucho que costó. Gracias,
porque tú, Señor, quisiste darnos sanidad, Padre Celestial. Yo te ruego que este elemento salte para sanidad en los cuerpos, oh Dios. Padre, de igual manera te doy muchas gracias por la sangre de tu Hijo, Señor. Gracias, precioso Jesús, porque no rehusaste ni una sola gota de tu sangre, Señor. Y cuando el soldado atravesó tu costado con esa lanza, Señor, ya no había nada más que entregar y por eso salió ese líquido plasmático, Señor, el agua, porque ya no quedaba más, Padre Celestial, no quedaba más, precioso Jesús, que entregar por nosotros. Realmente tu amor fue sacrificial, oh Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús que honremos tu sacrificio con una vida de obediencia, no pisoteando tu sangre, sino enalteciendo lo que tú hiciste por nosotros. Que nosotros podamos ser, Señor, ejemplos vivos de la gloria tuya, Señor. Que nuestros labios se abran para profesar tu nombre y que nuestras acciones, Señor, sean coherentes con lo que predicamos, oh Dios. Ayúdanos a llevar en alto ese precio, Señor, esa sangre que fue derramada en nuestras vidas para perdón de nuestros pecados. Te rogamos en el nombre de Jesús que entremos en una comunión profunda por medio de este elemento y que podamos recordar lo grande que tú has sido, Señor, en medio de nosotros. Invito por acá al hermano John. Dieguito, ¿me ayudas, por favor? Que nos has entregado como tu cuerpo. Oramos para que tu gloria descienda sobre ese elemento y salte para vida en nuestros cuerpos. Vamos a tomar el pan y a ser agradecidos. Paz, Señor, que representa tu sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Dios, porque creemos que ella salta para vida en nuestros cuerpos y para testimonio vivo de que Él volverá. Tomamos la copa y somos agradecidos. Jesús, esos alimentos salten para vida en sus vidas, en sus cuerpos y en su espíritu. ¿Me quedo de una vez acá, hermano? De una vez. Bueno. Vamos a entrar entonces a un periodo de compartir la palabra. Yo les invito que ahí sentaditos para no volver a hacer el ejercicio del cristiano. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu Espíritu, Señor, nos guía, Señor, a entender lo profundo de tu corazón y a que nuestro corazón descanse profundamente en ti, Señor. Creemos, Padre Celestial, que cada vez, oh Dios, que aprendemos algo nuevo, Padre, algo dentro de nosotros se transforma, Señor, porque reconocemos que la conversión fue una vez y para siempre, pero los cambios son todos los días, Señor, y queremos caminar en pos de esos cambios para cada vez parecernos más a Jesús, imitar su comportamiento, imitar su fe, tratar de ser tan similares a Él, Señor, como para que su olor se impregne a nosotros y podamos ser reconocidos delante del Padre. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la importancia de respetar los procesos y les quiero contar antes de de abrir la palabra, una historia, un proverbio chino que me gustó mucho y dice así. El proverbio se llama estirar las plantitas para que crezcan más rápido. Cuenta la historia que un hombre de la dinastía de Son guardaba una profunda ansiedad por ver crecer sus plantas de arroz. Un día se puso en pie muy temprano y se puso en la difícil tarea de estirar plantica por plantica para verlas crecer más rápido. Al día siguiente, el hombre se levantó para mirar su obra y se dio cuenta que las planticas parecían un poquito más grandes por el estirón que les había dado. Su corazón se alegró profundamente, pero no duró mucho su alegría porque las plantas se marchitaron porque no tenían raíces profundas. Vamos a leer, quedémonos simplemente con la imagen mental de esta historia
Y vamos a abrir Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer todo el capítulo, es larguito. Entonces les invito que cuando lo tengamos decimos amén. Bueno, esperémonos que nos faltan unos. Y lo leemos de manera antifonal. ¿Se cayó? Perdón. Gracias. Todos tenemos el capítulo. Amén. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies. Ahora sí no los dejé descansar más. Y vamos a leer de una manera antifonal, Primera de Samuel 15. Dice, Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y viniendo, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Me pesa haber puesto, yo estaba concentrada escuchándolos. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel.
porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Mas el pueblo tomó botín, ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Mm. Y Samuel dijo, como tu espada despojó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Gad delante de Jehová en Gilgal. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Vamos a tomar asiento. Siempre es bueno leer el texto completo porque la palabra tiene mucha riqueza en sí misma y es muy bonito como él describe, como la palabra describe los hechos. Resulta que el Señor escogió un hombre entre el pueblo de Israel. El Señor no, el pueblo de Israel escogió un hombre porque deseaban tener una cabeza visible, porque el Dios de ellos no tenía imagen, nuestro Dios no tenía imagen, no había un lugar donde de pronto se pudieran hacer una imagen de lo que ellos seguían, entonces querían una cabeza visible a quien seguir. Entonces todo el pueblo empezó a pedir rey y entre los hombres de la tierra había un hombre que la palabra describe que no había hombre más hermoso en todo Israel que él, o sea, era el hombre más hermoso que Israel tenía. Además de eso, dice la palabra que sus hombros eran tan altos que eran por encima de todo el pueblo de Israel. Entonces me imagino cómo sería Saúl de precioso. Y ahí empiezan las mujeres, Señor, un Saúl con el corazón de David. Bueno, y el hombre era muy precioso en toda la tierra, en todo Israel, y el pueblo le agradó demasiado la apariencia de Saúl. Entonces el Señor aceptó la petición del pueblo y Dios lo ungió como rey. Pero resulta que Saúl, aunque era pequeño, en una familia que no tenía mucho renombre, toda esa historia está en Primera de Samuel, capítulo, creo que es el 13.
Sí, 13 y 14. Entonces, toda esta historia que yo les estoy contando está en Primera de Samuel 13, 14. Y cuando Saúl llega rey, eh, digámoslo así, que Saúl tenía una de las llaves del poder del mundo. ¿Saben cuáles son las llaves del poder? Las riquezas, la apariencia, el poder o el estatus. Y entre esas llaves del poder tenía muchísima belleza Saúl y podía de pronto tener un poquito, podríamos imaginar que su vida había sido un poquito más sencilla. Pero el problema de Saúl era que como su vida había sido tan sencilla, le costaba respetar los procesos, le costaba respetar las órdenes, le costaba atender a lo que Dios le mandaba, porque siempre había tenido, pienso yo, por lo que cuenta la historia, la vida un poquito más sencilla por su apariencia. Y pasa que cuando el Señor le explica a Saúl lo que debía hacer, él se salta detallitos, ¿cierto? Él va, hace emboscada en Amalek, acaba con todo el mundo, pero entonces deja ovejas hermosas, animales hermosos, y es muy conchudo. ¿Para qué dijo él que eran? Para sacrificio en la casa del Señor. Entonces, aparte de que peca, culpa al pueblo y se siente como si lo que hubiera hecho no hubiera sido tan grave porque él estaba haciéndolo para el Señor, para el Señor. Cuando las personas tienen un comportamiento, tienen una tendencia a saltarse los procesos, resulta que terminan fallando casi siempre o terminamos fallando cuando nos saltamos los procesos en los mismos problemas que Saúl falló. Nos cuesta muchísimo acatar órdenes, nos cuesta muchísimo recibir la autoridad y nos cuesta muchísimo entender que para cada función existe una persona separada. ¿Por qué? Por ego. Cuando nosotros no logramos doblegar, el ego y la autoestima no es lo mismo, es sumamente diferente. El Señor busca siempre que sus hijos tengan una medida de autoestima buena. Dice la palabra que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Entonces, ese nivel de autoestima tiene que ser decente, ni muy arriba ni muy abajo. Ayer lo hablábamos en Niquía. Pero además de todo, cuando nuestro corazón se llena de orgullo, de ego, es un pecado tan estorboso en nuestro caminar con Dios que termina haciéndonos caer de cualquier tipo de altura. La palabra dice que antes de la caída, la altivez de espíritu. Siempre que nuestro corazón empieza a tener un más alto concepto de sí mismo, a sentir que es por nosotros o que nosotros podemos acceder a cosas que no podemos acceder, pues hay una caída siguiente porque la altivez de espíritu es la manera más fácil de llegar a caer en los caminos de Dios. Y hay muchísimos ejemplos de ese. El más conocido, el de Lucifer, ¿cierto? Siendo un ángel hermoso, hermoso, tenía también esa llave del poder, era precioso entre los ángeles, su voz era, dice la palabra que él era experto en todo lo que era la adoración hacia el Señor, era un querubín. ¿Y cuál fue su pecado? La altivez de espíritu. No quiso ser alguien que se sujetara a Dios, sino que quiso ser igual que Dios, y eso tanto que no es ni rastro de esa hermosa criatura. El cristiano está en respetar los procesos. Los procesos no se saltan, no se cambian, porque eso también sucede mucho. Este está muy difícil, entonces venga, empecemos con este. No, el proceso se tiene que respetar su forma y su orden, porque cuando nosotros respetamos la forma y el orden de cada proceso, permitimos que la gloria de Dios descienda. Y el Señor le dice por medio de Saúl a Samuel, el Señor ha dado el reino a alguien mejor que tú. El, el siguiente en el reinado de Saúl fue David.
y a David sí le tocó esperar muchísimos procesos. El principio de David como inició siendo pastor de ovejas, ¿cierto? Tan menospreciado que cuando el Señor mandó a Samuel a ungir a los hijos de David, el papá Isaí no llamó a David. Lo vio tan X, tan no, que ni siquiera los llamó. Y Samuel miraba y miraba a esos hombres hermosos también, hombres de guerra, todos eran soldados experimentados en guerra, y, y el Señor no es ninguno. Y Samuel se le nota un poquito de impaciencia, como ya Dios escoge, no hay más aquí. Y va y se devuelve y le pregunta a Isaí, Isaí le dice, sí, hay un muchacho, no sé qué tan bueno sea, pero venga, llamémoslo a ver si de pronto. Y ese principio de David a mí me parece que es muy acertado a lo que nosotros como hijos de Dios eh, debemos entender que son los principios, porque la palabra de Dios dice, vamos a leerlo, está en Job 8:9, alguien por favor que me lo lea. Job 8:9. No, 8:9. Ya les voy a corregir el texto. 8:7, perdón. Amén. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y me parece que en esta palabra la parte más valiosa es el inicio, no el final. No es que el postrer estado será muy grande, eso llegará. Pero esa palabra nos tiene que recordar que nuestros principios son pequeños. Y que en muchas ocasiones cuando nosotros vemos esos principios insignificantes, entramos en una sensación de desánimo, porque sentimos que esa grandeza que Dios prometió a nosotros no se ve reflejada en lo que estamos viviendo. Y como nosotros somos en esas bases, en esa edificación, en ese principio, es lo que va a dar el orden de la construcción. Para saber cuántos pisos puede tener una construcción, lo primero que se debe saber es cuánta base o cuánta profundidad tiene la misma construcción. Si no tiene bases suficientes, no puede alcanzar muchos pisos. Pero nosotros como cristianos en muchos momentos sentimos que ese principio es tan tedioso, tan aburrido, porque estamos excavando hacia adentro, sacando lo que no nos agrada, lo que a Dios no le agrada, organizando lo que son las relaciones interpersonales, sanando el corazón de nuestra familia que en algún momento eh, pudo haber estado herida y parece que ese principio es tedioso. Pero si no profundizamos al centro de lo que nosotros somos, no van a haber pisos por encima. No va a haber una edificación que dé más lugar a promoción, porque el Señor siempre, siempre reconoce las personas que respetan los principios. Y ahí es donde en muchas ocasiones, por tener un ego grande o por ser orgullosos, cuando vemos que el Señor nos pone a corregir las relaciones familiares, nos parece tedioso, aburrido, lo olvidamos y queremos predicar en la iglesia, o en las calles, pero se nos olvida la devocional en la casa. Y ese principio no debe ser saltado. Primero se da testimonio dentro del hogar. La primera iglesia que ustedes tienen es su casa. Las personas que ustedes testifican lo que son y las personas que van a quedar con una imagen buena o mala del Evangelio son sus hijos, son sus hermanos, son sus padres, porque ellos son su primera iglesia. Entonces, si nosotros
Queremos hacer cosas asombrosas para Dios, ir a las naciones y viajar y llenar estadios. Nuestro principio es que nuestra casa, en las relaciones sentimentales, ahora es muy común brincarse muchos procesos. No respetan que todo tiene un lugar. Empiezan como novios y ya se tratan como maridos. No han llegado a ser novios y ya están teniendo una vida que no tiene sentido. Y luego, ¿por qué hay tanto divorcio? Luego, ¿por qué las relaciones duran 2 años? Porque no se respetan los procesos. El principio de toda relación debe profundizar en ambos, sanar las heridas de ambos, encontrar cosas en común, empezar a poner ladrillo sobre ladrillo y hacer que esas bases sean profundas en nuestra piedra angular que siempre es Dios. Pero si las jovencitas, me sentí como una señora, pero si nosotras como jóvenes no entendemos el principio que tiene que ver con el respeto y el amor que nos tenemos que dar, vamos a permitir que cualquier persona nos maltrate, igualmente los varones. Ahora parece, yo amo muchísimo mi género, pero me duele muchísimo cuando yo escucho los testimonios y ahora es más difícil encontrar una buena mujer que un hombre bueno. Y es muy triste, porque entonces fue tan herido el corazón de ellas que tomaron una posición que no les correspondía y empezaron a dañar y como ese animalito herido que si se toca, araña, muerde y aporrea. Y es muy triste porque se nos ha olvidado que el principio siempre va a ser en nosotros mismos. Dios es el origen de nuestra esencia. Y si no volvemos al origen de nuestra esencia y excavamos profundamente en lo que somos, esas bases siempre van a estar mal. Si en una relación sentimental se salta en el principio, tiene bases frágiles, en cualquier momento se va a caer esa construcción. Si en una relación familiar se saltan los principios, usted como siervo, como sierva de Dios, va a tener bases frágiles. En cualquier momento se va a caer esa construcción, porque entonces los jueces más cercanos van entonces a decir que el testimonio que ustedes dan no es verdadero. Y muy difícil que después de haber avanzado en castillos de cartas, de naipes, se caigan como nada porque no supieron entrar a la profundidad del principio. Nunca, iglesia, nunca menosprecien los principios. Esas dos almas a las que ustedes le hablan, esa iglesia pequeña que parece que no se llena, ese grupo que van siempre las tres mismas personas, esos son principios. Y si esos principios no se cuidan y no se tratan con amor, les aseguro que no hay promoción de parte de Dios porque no han sido fiel a los principios. Lo segundo que el Señor nos muestra que debemos tener, que debemos, bueno, hay algo muy importante antes de pasar al siguiente punto. Los principios para todos no son del mismo tiempo. La promoción para todos tiene un tiempo diferente porque dependiendo también la calidad del ministerio, hay más durabilidad en el principio. Si nosotros nos ponemos a pensar en Moisés, él tuvo un principio estuvo en la tierra de los egipcios durante 40 años. Sale de la tierra de los egipcios y durante 40 años también está pastoreando ovejas de su suegro, conociendo a Dios en el campo, en el silencio, en la tranquilidad, volviendo su corazón que había sido entrenado para la guerra, porque Moisés tuvo entrenamiento militar gracias a ser a ser tomado como el hijo, sí, de la hija del faraón, el hijo, y gracias a eso él tenía un carácter fuerte, un carácter dominante, y lo muestra con el asesinato que tuvo. ¿Y qué pasó? El Señor lo manda a cambiar ese principio en todo lo contrario. 40 años de silencio, 40 años de quietud, 40 años en donde sus pensamientos tenían que ser limpios, 40 años en donde
no sabemos porque el Señor no nos deja ver en su palabra, pero algo muy especial tuvo que pasar mientras Él pasaba ese tiempo de quietud en medio del desierto. Y en los campos, en los desiertos en los que tocó pasar con las ovejas, algo sucedió en el carácter de Moisés para que después fuera reconocido como el hombre más manso sobre la tierra. El principio de Moisés fueron 40 años y nosotros vamos 3 meses viendo que una empresa no funciona y nos sentimos abrumados, ¿cierto? Estamos 3 meses orando por una persona que no le vemos cambios y nos sentimos abrumados. Ya no queremos, ya. Empezamos una semana en la devocional y vemos que 2 personas estuvieron y ya nos sentimos cansados de intentarlo. Llamamos 2 veces a nuestros hijos para que se vuelvan a conectar con Dios y cuando vemos que no pasa, entonces menospreciamos el principio. Y el principio es la forma en la que ustedes van a saber qué tantos pisos tendrá su promoción. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que la palabra del Señor nos enseña la manera de sostener esos cambios. Primera de Corintios 15:58. ¿Alguien por favor me lo podría leer? Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículo 58. Amén. Entonces dice Pablo, estén firmes y constantes. La firmeza es un atributo muy similar al fruto del Espíritu Santo de la templanza. Tener la capacidad de estar en una misma posición, aunque vengan muchos detractores de nuestro principio, aunque vengan muchas voces desanimando lo que está sucediendo, aunque vengan tormentas. Lo más complicado para poder avanzar en cualquier proyecto que nosotros tenemos a nivel personal, familiar, en las relaciones de pareja, es que tienen que ser firmes y constantes. La idea tan implantada que hay en la iglesia, en el pueblo de Dios incluso, de que si no funciona entonces se desecha, es algo que está acabando con tantos hogares que están en el plan de Dios. Porque cuando algo no funciona, no se desecha, se repara. Cuando las cosas no han llegado a un punto donde se pueda eh, llevar a buen término, se tiene que devolver y reparar lo que se está haciendo mal. Se escucha, pero entonces cuando vienen las voces, ay, no, eso no está funcionando, esa relación un matrimonio, los matrimonios son sagrados. A Dios no le agradan los divorcios. La honra más grande que un hombre puede tener es cuidar a la persona que tiene al lado. La honra más grande que una mujer puede tener es cuidar a la persona que tiene al lado. Pero vienen entonces los vientos de la prueba y como no hay firmeza, tambalean. Es que hay mejores personas afuera, es que yo merezco algo mejor, es que porque, y esto empieza a hacer eco en nuestro corazón y decimos, sí, yo que me estoy complicando acá con una persona que no quiere cambiar, pues me divorcio. No es tan caro de todas maneras. Y lo que está sucediendo es que ese plan del enemigo está dañando profundamente a las familias. Y si dañan las familias, daña la iglesia, porque la familia es el núcleo de la iglesia. Cuando el Señor nos dice estén firmes, quiere decir que si el Señor ya les dio un llamamiento ministerial, familiar, si ustedes tienen sus esposos, si ustedes tienen un llamamiento económico, algún tipo de empresa, manténganse firmes, porque van a venir muchos vientos que van a querer destruir lo que está en pie. Y Pablo decía algo en Filipenses 3 del 12 al 13, él decía, yo sé que no lo he alcanzado todo, pero tengo mis ojos puestos en el blanco, de acá no me mueven.
Y sé que este camino mientras llego al blanco va a ser muy doloroso, muy difícil, pero no me voy a mover. Olvido lo que está en el pasado, me extiendo a la meta y avanzo al supremo llamamiento que me fue entregado. Y en ninguna cosa, en ningún grande proyecto de nuestra vida va a haber vientos calmos. Siempre van a haber detractores, siempre van a haber tormentas, siempre van a haber cosas que arrasen con lo que sentimos que podría estar bien y por eso necesitamos templanza. Iglesia, hay que orar más para que el Espíritu de Dios nos haga reverdecer el fruto de la templanza en el corazón, porque necesitamos ser cristianos con templanza, que no nos mueva los vientos de doctrina, las ideas de otro, porque un día estamos súper animados sirviendo en la iglesia y vemos que faltó mucho el pastor. Entonces al día siguiente, ay no, ya no queremos. Podríamos buscar otra tierra para sembrarnos y eso es falta de templanza. En la tierra en donde estamos florecemos. Y lo siguiente que Pablo dice es constancia, firmes y constantes. Ustedes no pueden pretender que la tierra dé frutos con un solo golpe que le peguen. Tienen que ir y trabajarlo, ir y trabajarlo, ir y trabajarlo. Señor, disminuyeron las ventas, no importa, vuelva e inicie. Señor, esta persona está más difícil, no importa, siga doblando rodilla. Señor, este hijo no quiere cambiar, no se cansen, porque dice la escritura que el trabajo que ustedes tienen no es en vano. No se ve de manera inmediata, probablemente no, pero no es en vano. Lo que ustedes trabajen en sus vidas, en sus relaciones de pareja, en sus familias, en sus empleos y en la iglesia, no es en vano. No es en vano porque dará fruto en el tiempo adecuado. La mayoría de veces no vemos el fruto de manera inmediata, pero les aseguro que todo esfuerzo que ustedes imprimen en lo que hacen tendrá retribución. Y por último, hay que entender un principio que nos cuesta muchísimo. Y es porque esperamos que nos hemos acostumbrado en que en nuestras manos, en el nivel de trabajo, en lo que nosotros imprimimos para poder tener un resultado, es donde vamos a encontrar el crecimiento y no. ¿Qué dice Primera de Corintios 3:7? Amén. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El principio del crecimiento no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde a nosotros promovernos sin ser el tiempo de promovernos. No nos corresponde a nosotros cambiar el corazón de alguien sin que sea el tiempo de que esa persona cambie. No nos corresponde a nosotros cambiar de posición porque Dios es el que conoce el panorama completo. De nosotros nos corresponde respetar los principios y cuidar los principios. De nosotros nos corresponde que en medio del proceso seamos firmes y constantes, pero el crecimiento es de Dios. Él es el que da en su tiempo oportuno, en su tiempo oportuno, el momento para llegar a esa promoción. Nunca ocupen un lugar que Dios no les ha entregado, porque va a ser más dolorosa la caída. Nunca fuercen a cambiar una persona, un lugar, un entorno que el Señor no lo ha hecho, porque va a ser más dolorosa la decepción. Y gracias a nosotros querer promovernos sin ser el tiempo de promoverse, terminamos teniendo el pecado de Saúl de no tener un corazón enseñable, un oído afinado. Y pues lo que termina sucediendo es que nos marchitamos porque no hay raíces. Dios conoce cuál es el tiempo exacto para cada uno de ustedes. El tiempo de crecimiento
Él conoce perfectamente cómo se compone su viña y nosotros somos la viña del Señor. Él sabe cuándo es tiempo de poda y en muchos momentos cuando está podando nos sentimos que nos está matando. Señor, no queremos ser tu mejor guerrero, no nos gusta este proceso, pero es tan necesaria la poda porque la poda permite que nosotros podamos reverdecer aún en tiempo de sequía. En el principio, las raíces, eso lo hemos hablado en varias ocasiones antes, pero me parece muy precioso. Y es que las raíces profundas llegan a la profundidad de donde hay agua en la tierra. Entonces, los árboles como la palmera o los árboles que viven en lugares que son muy secos, tienen raíces muy profundas con el objetivo de alimentarse del agua del centro de la tierra. O sea, ellas mismas llegan hasta la profundidad. Entonces, cuando ellas están creciendo, parece que no, pues como que fueran muy chiquitas y esos otros árboles frondosos y hermosos y crecen y se ven muy especiales al lado de la palmera o de estas otras, pero ellas no, ellas se ven como quedadas, como que no tienen mucho, ¿cómo? Chiquitas, como que no tienen mucho sentido, pero lo que está sucediendo es que están creciendo hacia adentro. Y entonces cuando crecen y cuando viene la época de sequía, ellas tienen un alimento que el resto no. Están edificadas y arraigadas de una forma diferente al resto de las plantas. Y por eso es que en tiempo de sequía siguen reverdeciendo. Y el Señor nos recuerda que Él es el lugar donde nos debemos edificar y que debemos extender nuestras raíces. Y dice la Escritura, arraigados y edificados en Cristo. Y luego más adelante dice, y aún en tiempo de sequía, que los que estamos bajo la sombra de Él, en tiempo de sequía seguiremos dando frutos. Pero ¿saben por qué? Porque respetamos los procesos, porque pudimos dejar que las raíces se extendieran. Si ustedes se miran y ven que la persona que estuvo al lado suyo va en otro nivel, pero ustedes siguen en el mismo proceso, no se angustien, no se angustien, lo que Dios está haciendo es bueno. Algo está pasando, si ustedes siguen firmes y constantes, si ustedes no están menospreciando los principios, algo está pasando en sus vidas para que esas raíces alcancen el nivel que tienen que alcanzar. No, no busquen crecer de una manera exorbitante, busquen tener profundidad, porque la profundidad va a darle el éxito a cada promoción. No necesitamos tener una relación, no necesitamos todo ya. Hay que respetar el proceso en las relaciones y la paciencia que nosotros podamos tener le da también ese voto de confianza que nosotros entregamos a Dios diciendo confío en tus procesos. Yo hago lo que me corresponde, pero tuyo es el crecimiento en tu momento. No necesito que sea ya, porque yo sé que si lo hago ya, probablemente me equivoque. Pero así como decía Daniel, tuya Dios es la sabiduría y nuestra la confusión de rostro. No sabemos lo que estamos viviendo, pero tuya es la sabiduría, así que confiamos, suelten el control, porque quitarle el control a Dios o forcejear con el control de Dios nos llena de frustraciones. Suelten el control y confíen que de Dios es el crecimiento. Para terminar, tengamos la entereza de cuidar y honrar el diseño de los procesos. No se saltan, no se cambian, y no se intenta transformar los procesos. El diseño de los procesos tiene un orden especial en nuestras vidas y está hecho exactamente para nuestra vida. Como se forma mi proceso, no es el mismo proceso de Nelson, aunque vivamos en la misma casa, con los mismos padres, no es el mismo proceso. Y el proceso de Nelson se tiene que respetar, así como mi proceso se debe respetar. A veces el acto más bonito que podemos tener con nosotros mismos es tranquilizar el corazón y decirle que no pasa nada,
como decía, como David le explicaba a su alma, tranquilo, tranquila alma mía, reposa en Dios, porque Él es tu esperanza. Iglesia, calma en el corazón, recuérdenle a su alma quién es el que da el crecimiento. Sean fieles en los principios y sean firmes y constantes. Amén. Vamos entonces a orar para terminar. De celestial. Gracias por cada uno de los que se han dispuesto a venir a este lugar, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios real y bueno, Señor. Bendice su salida y su entrada. Reprendemos todo espíritu de retaliación y de venganza en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que al salir de este lugar nos vamos llenos de tu presencia y esa presencia irá con nosotros donde quiera que estemos. Bendecimos esta semana, Señor. La bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te rogamos que sea una semana especial de respuestas, de milagros y donde el poder tuyo sea visto cada día de nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.